Perfecto. Nada, pues vamos a empezar hoy con el tema 5. Voy a empezar compartiendo la presentación. Mm, mm. Vale, voy a tener el chat aquí a mano por si me preguntáis algo. Fenomenal, ¿podéis ver todos la presentación? ¿Bien? Genial. Lo primero de todo, actualizaros de la incidencia de la plataforma. Como veis en la parte de temario todavía no se ha actualizado. Lo siento muchísimo porque esto no depende de mí y estoy todos los días pendiente de que se actualice lo antes posible. Por favor, tener en cuenta que los temas que yo subí en el archivo son los correctos para que podáis ir avanzando. Y por ese mismo motivo no os aparecen las notas de la actividad uno y la actividad 2 la estoy corrigiendo, ¿vale? La actividad uno para avisaros de que espero que mañana las podáis ver porque ya está todo corregido y que fue bastante bien para que no penséis que fue una catástrofe ni nada por el estilo, pero bueno, que en cuanto se pueda, de verdad, estoy en ello para que sea lo antes posible, estarán disponibles. Hoy vamos a adentrarnos en el tema 5. Este tema lo vamos a ver en dos sesiones, en la sesión de hoy y en la semana próxima, ¿vale? Nos vamos a centrar en el diseño de experiencias multidispositivo. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues el objetivo de hoy es, ya introdujimos de qué va a ir la actividad 3, pero como dijisteis que os vendría bien un ejemplo, he traído dos ejemplos del año pasado para que veáis un poco de una manera más práctica cómo otro grupo de alumnos lo resolvió. Y vamos a centrarnos hoy en conceptos básicos del diseño de experiencias multidispositivo, siendo que hoy son los conceptos y la semana que viene las estrategias para lograrlos, ¿vale? Entonces, hoy es un poco más conceptual desde ese aspecto. Vamos a ver, primero vamos a ver los ejemplos. Em, Para ello, como introducción, quería deciros que habéis encontrado dudas. ¿Habéis empezado con la actividad o no habéis empezado con la actividad? Aún no. Vale, recuerdo también que tenemos el foro para hablar. Yo sé que queda bastante tiempo. Antes de ver estos ejemplos, os recuerdo que se evalúa con los criterios del Word y que los criterios, os lo voy a recordar, ¿no? El primero, el 50%, ¿vale? Son las necesidades, las actividades, las funcionalidades, los contenidos, básicamente todo el criterio que estáis haciendo para establecer un diseño que cumpla unas necesidades, la funcionalidad, ¿no? Luego tenemos un 30%, ¿no? Que son que los diseños sean coherentes, ¿no? Con lo que estáis diciendo, con todo lo anterior, ¿vale? Que todas las justificaciones de diseño sean coherentes. Y el tercero, que es el 20%, que es el formato y el estilo del documento. ¿Vale? Que la redacción esté cuidada, que los errores ortográficos estén cuidados, que el diseño esté cuidado a un mínimo, ¿vale? No es lo principal el formato, pero también cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a ver dos ejemplos distintos. Vamos a ver por aquí. Este es el diseño de Holomet, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? Vemos aquí. Voy a abrir el chat aquí. Vale, pues os voy a enseñar dos ejemplos bastante distintos, ¿vale? El primero vais a pensar cuando lo veis aquí, ¿no? Que, bueno, pues han invertido bastante en la estética, pero bueno, quiero que nos fijemos en este índice de contenidos ya para empezar, ¿vale? Para empezar, ellos han establecido un resumen ejecutivo que explica un poco el objetivo de su estudio, porque hablamos de que tenéis que contextualizar vuestro diseño para que yo entienda, ¿no? Cuál es la funcionalidad que queréis crear. Después de generar este resumen ejecutivo,
han creado un caso de uso general, ¿no? Laura debe coordinar reuniones semanales con todo su equipo desde su tablet, ¿vale? Crea la reunión, la dirige con sus gafas de AR, ¿vale? Y hace seguimiento desde el smartphone. Y aquí tenemos sus dispositivos y cómo los utiliza en función de qué actividad vaya a realizar. Te explica el caso de uso, ¿vale? Te dice Laura Méndez, Project Manager de Innovación Digital, necesita, establece todas sus necesidades, establece que al iniciar la reunión utilice qué tipos de dispositivos, en este caso las gafas de realidad virtual. Aquí cada uno explica su caso, ¿no? Luego define un arquetipo. Te define la persona. Aquí nos está definiendo a esta Laura Méndez, ¿no? Con la persona, que esto ya hablamos de que es una herramienta que ya conocéis. Define a la persona. Después de definir la persona, mapea las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del usuario? ¿Qué actividades van a resolver estas necesidades, las funcionalidades del sistema? Entonces, lo que queremos hacer es cómo HoloMeet responde a las necesidades del anfitrión, ¿vale? Este es el mapa de necesidades. Y hablamos de que, mira, que hay una lista de actividades larga, pero hablábamos de que solo voy a diseñar la interacción de dos, si os acordáis. Que yo justifique varias soluciones no quiere decir que luego haga un prototipo de todas, ¿vale? Define las necesidades, hace un user journey, ¿vale? Yo no estoy diciendo que cada uno que haga y use las herramientas que necesita, ¿vale? En este caso, tiene muy bien desarrollado el arquetipo, tiene bastante bien desarrollado este proyecto, el escenario, las motivaciones, utilizando el user, los alumnos no lo utilizaron. También tiene muy bien mapeado las emociones, ¿vale? Y por dónde va, cuáles son los pain points y las actividades bien definidas. Aquí tenemos el antes y el durante y el después de cada una de las fases. Por ejemplo, el antes es la planificación de la reunión, la configuración del entorno. Después tenemos durante el inicio de la reunión, las presentaciones de avances, la interacción colaborativa. El después es el cierre de la reunión y el seguimiento de esta reunión. ¿Qué acción principal se realiza? ¿Qué dispositivo va a utilizar para ello? ¿Qué tecnología va a involucrar? ¿Cuál es el objetivo que tiene esto, ¿no? Y qué emoción o pensamiento de Laura hay en cada una de estas fases, ¿vale? Lo cual es muy interesante para ver dónde tenemos que mejorar nuestra experiencia. Luego aquí tengo un enlace al prototipo, ¿vale? A ver que se cargue. Vale. ¿Veis el prototipo? Vale, perfecto. Gracias por confirmarlo. Aquí tenemos el dashboard, la interfaz de lo que ha diseñado para dos acciones de las que ha definido y justificado antes. Este es el dashboard y aquí tenemos un resumen. Aquí puedo hacerme la idea del caso de cómo quiere planificar toda esta reunión, ¿no? Los participantes, ¿vale? Cómo aprobar o rechazar esta reunión, ¿no? Los apruebo, las solicitudes pendientes, puedo volver al dashboard, ¿vale? Entonces, volvemos a, este es un poco para que veáis el prototipo que hicieron. Aquí lo que estamos justificando es el dashboard principal, porque aunque han generado la interacción y me han compartido el enlace, las capturas y las justificaciones, la función principal que pretenden resolver con este prototipo, los elementos claves, ¿no? Del dashboard principal y de crear una nueva reunión. La lista general de salas, aquí explica un poco el diseño, ¿no? También de las gafas de realidad aumentada. A ver. Luego también tenemos la interfaz móvil, ¿vale? Todo el proceso. Y luego la justificación de diseño. Decisiones de diseño, la propuesta de diseño y las conclusiones. Este proyecto es bastante completo y en sí, como cosas bastante importantes.
es un proyecto completo que utiliza herramientas y justifica estas herramientas, qué actividades o qué mejoras va a implementar y las implementa en el diseño. Y las peores partes, ¿vale? Diría que algunas justificaciones podrían estar más elaboradas, pero es un proyecto muy, muy completo. Y el segundo que os voy a enseñar se llama MidSync. Lo voy a enseñar, creo que era este. Vale, lo veis también, ¿verdad? Eso os iba a decir, os estoy enseñando, el que acabo de enseñar es un proyecto muy completo. Cuanto más completo, lo que os va a aportar es que lo podréis usar de portfolio. ¿Cuántos queráis implicar en el proyecto? Depende de vosotros. Yo en los criterios os digo mínimo 2 actividades, justificaciones, o sea, los mínimos los están escritos por el Word. Estos ejemplos os los comparto, que son muy distintos. Este ejemplo, por ejemplo, es mucho más sobrio que el anterior, porque también es bueno. Eso es lo que quiero enseñar con este ejemplo. Este ejemplo es mucho más sobrio que el anterior, tiene menos tiempo de diseño y también está muy bien hecho. ¿Cuánto tiempo le queráis dedicar? También depende de cuanto más lo desarrolléis y mejor hecho esté, vuestro aprendizaje mayor será y también os servirá como portfolio para después del máster, que también es el gran objetivo de esta actividad, es que pueda servir de portfolio. Vale, en este caso también tenemos diseñar un servicio multidispositivo, ¿vale? También tenemos aquí el diseño de la persona, el caso de uso, las necesidades de usuario, las actividades principales. Como veis, aquí está mucho más agrupado, en una diapositiva todo. La información es súper correcta. No quiere decir porque no tengamos una diapositiva más estética por fase que esté peor, ¿vale? En este caso también es un proyecto súper completo. Funcionalidades del servicio, el uso de los dispositivos, ¿vale? La selección de actividades que van a diseñar, las pantallas del prototipo. Aquí vemos el link al prototipo también. Vemos que también tiene un prototipo diseñado, de hecho, con un menú bastante mejor que el anterior, ¿vale? Tienes aquí las solicitudes, también las puedes aceptar, confirmar, ¿vale? Llega solicitud aceptada. La verdad que las actividades están bastante bien hechas, ¿vale? Para las dos actividades. También tenemos esta parte, ¿vale? Que es para la advertencia de errores, ¿vale? Si hay un fallo técnico, una advertencia de ocupación, ver salas libres o ignorarlo, ¿vale? También esta pantalla es bastante interesante. Bueno, y volviendo al prototipo, aquí en las capturas enseña un poco todo esto. En el prototipo de enlace puedes navegar tú por libre, pero bueno, aquí lo que hacen es justificar y señalar en las capturas todas las partes que están destacando para sus actividades. Aquí es la interfaz para el ordenador, el link al prototipo al ordenador, ¿vale? La justificación a la derecha, las gafas de... Ay, espera un segundo que me va. Y el link también al enlace. Vale, vemos aquí también el link al prototipo que han hecho para las gafas, que está bastante bien. ¿Lo vemos? Y el que se me ha olvidado enseñaros es el del ordenador. ¿Vale? Aquí vemos la disposición de cómo sería en un ordenador. Un poco, ¿vale? Vale, bien. Preguntas, dudas. ¿Os ha ayudado a ver estos ejemplos?
¿Sí? Vale, el objetivo no es que lo hagáis igual que ellos, no me importa quien quiera dedicarle más diseño estético, fenomenal, quien quiera dedicarle menos, fenomenal. Lo principal es enfocarse en hacer un prototipo que resuelva las necesidades y las funcionalidades, que es lo que estamos intentando enfocarnos en la asignatura. Evidentemente, todo suma, pero no va a ser el caso principal aquí evaluaros por quién está haciendo la mejor estética, ¿vale? Ainhoa, es bastante sencillo las formaciones de Sigma de esto. Creo que teníais disponible un curso de Figma con el máster, si no me equivoco, porque son pestañas bastante básicas. De todas formas, si crees que necesitas ayuda, vemos cómo puedes compartirte contenido o ayudarte. Pero os recomiendo, la verdad, que el curso que teníais disponible de Figma, porque con eso deberíais poder hacer estas dos actividades. Os compartieron, si no me equivoco, ¿no? Un curso de Figma al inicio del curso que podéis hacer desde vuestra suscripción al máster, independiente a las clases. Por favor, revisarlo con vuestro mentor. Yo no tengo el enlace pero revisarlo porque a mí me han informado, si no me equivoco, de que te disponías de este curso. Vale. Que fueron 3 sesiones. Vale. Yo lo que os propongo yo puedo buscar sesiones que sean relevantes para hacer esto, compartirlas por el foro y guiaros un poco. Porque realmente estas interfaces son bastante básicas, son cajetinos de cuadrados y hacer un prototipo que vaya de esta casilla a enlazar a la otra casilla. Sí que os han enseñado un poco dónde está la parte de diseño, ¿no? La parte de prototipo o no. Decidme cuánto sabéis. Como todavía queda bastante para la entrega de la actividad 3, por ver qué necesitamos hacer o enfocarlos para que la podáis resolver. O sea, yo estoy aquí para ayudaros y es mi objetivo. Os enseñaron a vincular una pantalla con otra. Vale. En este caso tendréis que vincular cajas. A ver, el nivel del prototipo, como os estoy diciendo, aquí quiero capturas donde luego me justifiquéis. Va a depender de vosotros y de vuestro aprendizaje. También lo que creo que quisieron, ¿no? Es enseñaros un poco cómo utilizar Figma y luego hay un autoaprendizaje de que empecéis a trastear con él y si os atascáis y no podéis hacerlo, yo os puedo intentar ver cómo ayudar, podemos comentarlo. Sí, a los contenedores, María. Vale, para seguir avanzando en la clase y no perder la hora que pasa volando. Yo estoy aquí para intentar acompañaros con todo. Entonces, si tenéis duda o necesidades a la hora de hacer la actividad 3, os recomiendo por favor que lo escribáis en el foro para yo intentar ayudaros o tenerlo en cuenta para las sesiones, ¿vale? Entonces, por favor, eh, vamos a estar en comunicación y lo intentamos avanzar entre todos. De entrada, queda bastante margen para que vayamos avanzando. Bueno, adentrándonos en el contenido de hoy, quería preguntaros cuántos dispositivos distintos habéis usado hoy antes de conectaros a la clase. Decid un número: 2, 4, 3, 2, 4, 4, 4. Justo los de la imagen, dice Mario. Bastante frecuente que en un día se use el móvil, la tele, el portátil, ¿no? Incluso a veces el reloj. Seguro que la mayoría, como vemos aquí, habéis usado al menos dos. La pantalla del coche también, ¿no? Pues lo más interesante es que esto lo hacemos todo el rato sin pensar. Ni siquiera decidimos conscientemente, ah, y ahora voy a utilizar este dispositivo. Muchas veces
cambiamos de dispositivo sin pensarlo, ¿vale? Seguimos haciendo lo que necesitamos a veces en otro dispositivo, esa misma acción, ¿vale? Y ese es el reto que tenemos nosotros como diseñadores. Nuestros usuarios van a cambiar de dispositivos. Entonces, los usuarios, nosotros como usuarios, no pensamos en el dispositivo, pensamos en las tareas, ¿vale? Entonces, según la tarea que vais a hacer, vais a elegir un dispositivo u otro, porque os resulta más fácil. Que eso lo hablamos la sesión pasada, ¿no? Pues tenemos que diseñar experiencias que funcionen entre dispositivos. Y de eso va a ir hoy, ¿no? De cómo diseñar experiencias multidispositivo y la sesión de la semana que viene que hablaremos de las estrategias para diseñar esto. Entonces, cuando hablamos de diseñar experiencias multidispositivo, lo primero que tenemos que entender es que es una plataforma. Una plataforma, perdón, puede referirse a dos cosas. Puede referirse al hardware, ¿vale? O puede referirse al software. Por un lado, el hardware, la parte física, ¿no? Es decir, el dispositivo en sí. El móvil, el ordenador, la tablet, el procesador, ¿vale? Hablamos de esa parte física. Esto define qué puede hacer el dispositivo y cuáles son las limitaciones que tenemos. Por otro lado, el software es lo que hace que ese hardware funcione, ¿no? Entonces, aquí hablamos del sistema operativo. Por ejemplo, si es Android o iOS, incluso si el navegador en caso de las aplicaciones web, ¿vale? Entonces podemos resumirlo muy fácil en que el hardware es el cuerpo del dispositivo y el software es el cerebro de ese cuerpo, ¿no? Y esta diferencia es la clave a la hora de diseño porque no es lo mismo pensar en las limitaciones físicas que en las limitaciones, ¿vale? Que tenga a nivel del software del dispositivo, ¿vale? A nivel de cómo se comporta el sistema. Vale, cuando hablamos de software multiplataforma o cross-platform, que encontraréis este término en muchos sitios, que hoy en día se comunican muchas cosas en inglés, nos referimos a los programas que pueden funcionar en distintos dispositivos, ¿vale? O en diferentes sistemas operativos, no solo en uno. Es decir, que una misma aplicación puede usarse en Windows o en Mac, o que una misma aplicación puede utilizarse en móvil y en una tablet. Por eso no siempre significa que sea exactamente el mismo código. Muchas veces existen diferentes versiones del diseño adaptadas a cada una de las plataformas y son diseños independientes. Entonces, lo importante es desde el punto de vista del diseño, no es solo que funcione técnicamente, sino que la experiencia sea coherente con el usuario del dispositivo. Es decir, que aunque cambie de dispositivo, siga entendiendo cómo utilizar la aplicación, sea intuitivo, sea natural, lo que hablábamos al inicio de toda esta teoría. Porque normalmente ya hemos hablado de que esto va a cambiar. Vale, entonces aquí vemos las aplicaciones web. Todos nos imaginamos cómo funciona Gmail web y Google Maps web, ¿no? ¿Os las imagináis? ¿Las habéis utilizado? Imagino que muchos de vosotros sí, si no similares. Bueno, las aplicaciones web son programas que no se instalan, no te lo instalas en el dispositivo, sino que funcionan directamente desde el navegador de tu ordenador, ¿vale? Esto significa que podemos acceder a ellas desde cualquier sistema operativo o dispositivo con conexión a Internet. Da igual si mi ordenador es Windows o si es un Mac, ¿vale? Lo que conviene es una solución completamente multiplataforma, ¿vale? Por ejemplo, Gmail es un correo web que hacemos desde nuestro navegador. Yo pongo ahí Gmail en Google y ya me sale ahí, me inicio mi sesión y entro desde el ordenador sin ningún problema, sin instalar nada, que es lo que quiero decir en este caso. Y Google Maps desde el navegador funciona también igual. No instalo nada, lo busco y puedo buscarla cómo ir a algún sitio. La principal ventaja de las aplicaciones web es que no requieren de instalación y que están siempre actualizadas. No tengo que actualizarlas yo.
¿Qué limitaciones se os ocurren que tienen? ¿Tienen limitaciones? Se necesita internet, es una gran limitación. Conectividad, eso es. Y también que no siempre pueden aprovechar todas las funciones del dispositivo, ¿vale? Que es la diferencia que vamos a ver, no es igual que si te dices estas aplicaciones en el móvil con la aplicación. No es exactamente igual, ¿no? ¿Cuántos de vosotros utilizáis Gmail desde el navegador o Gmail desde la aplicación? Veis que es distinto, ¿verdad? Me da igual si en vez de Gmail es Outlook o es otra, otra opción. Vamos a ver cómo son las aplicaciones nativas. Las aplicaciones nativas, ¿vale? Son aquellas que se desarrollan específicamente para un sistema operativo concreto. Quiere decir, diseño esta aplicación específicamente de esta manera para iOS, para Android, ¿vale? Esto significa que están hechas con los lenguajes y las herramientas propias de cada plataforma. Esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando diseñamos para una aplicación nativa, ¿vale? ¿Qué gran ventaja tienen? Que se integran completamente con el dispositivo, ¿vale? Eso no lo veíamos en las anteriores. Pueden acceder al GPS, por ejemplo, del móvil, a la cámara, a las notificaciones, a los contactos, al micrófono. ¿Qué nos permite esto? Cambia mucho la experiencia del usuario. Tenemos una experiencia mucho más fluida, más rápida, más personalizada también. Por ejemplo, las aplicaciones de WhatsApp o Instagram, ¿qué hacen? Aprovechan al máximo estas capacidades. Te piden tus contactos, el acceso a la cámara, el acceso a tus fotos. Incluso hay aplicaciones nativas que pueden funcionar sin conexión. Yo en Google Maps me puedo descargar mapas sin conexión o puedo mandar un WhatsApp sin conexión aunque luego se mande, pero puedo acceder y mandarlo aunque no se envíe. Pero puedo tener una interacción, ¿vale? ¿Vemos la diferencia de las limitaciones y beneficios que tiene? ¿Cuál es la limitación que veis aquí? El principal inconveniente de las aplicaciones nativas. El principal inconveniente es el coste. ¿Por qué? Porque si queremos que funcionen varios sistemas operativos, necesitamos desarrollar una versión diferente para cada uno, mantenerla, actualizarla. Eso es que ha dicho Ainhoa muy bien, hay que actualizarla recurrentemente y eso tiene un coste y un mantenimiento, ¿vale? Vamos a pensar de estas que usamos a diario, muchos de nosotros, ¿no? Spotify, Uber, Netflix, Google Drive, Pinterest, TikTok. ¿Cuáles creéis que son nativas, híbridas o web? Híbridas porque hay muchas de ellas que tienen la opción nativa y tienen la opción web. Pensemos, Google Drive, por ejemplo, ¿hay que instalarlo o podemos acceder desde el navegador? Ambas. Hay app también. Todas las de aquí, como ha dicho muy bien la compañera, me ha salido, se ha quitado el nombre, Patricia, yo todas de aquí las veo híbridas, pero sin embargo, no todas funcionan igual de bien en ambas maneras de interactuar, en la manera nativa o en la aplicación web. ¿O a vosotros os funciona igual de bien? TikTok en web es horrible. Existir existe.
pero no está pensada para tener una gran experiencia. Todas las aplicaciones tienen unas prioridades, como veis aquí. Grandes aplicaciones con grande renombre. Entonces vosotros, cuando vayáis a diseñar, ¿vais a dedicar todo vuestro tiempo y vuestro diseño a todos los modelos? No. ¿Vais a priorizar? ¿Vais a diseñar para esa opción que habéis elegido por los motivos que hayáis decidido? Y luego puede haber también el modelo web o el modelo nativo, pero ¿qué buscaremos? Hay que pensar siempre por qué vamos a hacer eso, por qué vamos a destinar, qué limitaciones va a tener, qué mantenimiento va a tener, qué coste va a tener hacer eso. ¿Vale? Porque, por ejemplo, para mí Google Drive, nada que ver en aplicación que en web. No sé si vosotros también lo notáis. Vale, la web mobile fue uno de los primeros intentos, ¿vale? De adaptar los sitios web al uso desde el móvil, ¿vale? Que lo que se pretendía es tener dos versiones distintas de la misma web. Replicar, hacer un copy-paste, ¿no? Copiar y pegar de lo que tengo en web a móvil. Para eso teníamos una URL, ¿vale? Que es, por ejemplo, esto que sale aquí, www.ejemplo.com, ¿no? Que era la versión de escritorio. ¿Qué se hacía? Replicar para el móvil, normalmente con una web, una URL, que ponía m.ejemplo.com. ¿Alguna ha conocido este tipo de URLs? Para los que no os suene, esto lo que hacía es diseñar dos web, dos versiones de la misma web y lo que hacía es que el servidor detectaba desde qué dispositivo accedía el usuario. Si veíamos el m.ejemplo, detectaba que accedía desde el móvil y entonces la versión web era la que estaba adaptada para el dispositivo móvil, ¿vale? ¿Qué problema tenía esto? ¿Qué problema tiene esto? El mantenimiento, ¿vale? Que había que gestionar dos webs diferentes, actualizar el contenido en ambas, asegurarse de que estuvieran sincronizadas. Por eso este modelo ha dejado de utilizarse, ¿vale? En la mayoría de los casos ha sido sustituido por el diseño responsive del que hablamos y del que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero un poco para ver cómo va evolucionando, ¿no? Algunos de vosotros sí que habíais visto esto. Diego y Daniel comentan que sí que lo habían conocido. Vale, a ver, que también comenta. Además que los móviles tienen muchas diferentes resoluciones, tiene que ser un dolor de cabeza. Pues sí, ahora mucho más potentes. Evidentemente, esto ha ido evolucionando a la vez que ha ido evolucionando las tecnologías. Los móviles ahora son muchísimo más potentes de lo que lo eran antiguamente. Bueno, antiguamente es que no hace tantos años, esto ha evolucionado muy, muy rápido. Vale, pues las aplicaciones híbridas lo que hacen es combinar lo mejor del mundo web y del mundo nativo, ¿no? Se desarrollan con tecnología web, como HTML, CSS, JavaScript, que todos conocemos estos lenguajes, y se integran dentro de una aplicación que lo que hace es permitir el acceso a funciones de ese dispositivo, como puede ser la cámara o el GPS o los contactos, dependiendo de la aplicación y el objetivo, ¿no? Esto lo que permite es que desde una misma base de código se utiliza diferentes sistemas operativos, ¿vale? Por eso el coste de desarrollo es mucho menor que una app exclusivamente nativa, porque no es necesario crear una versión completamente distinta para cada plataforma, ¿vale? Sin embargo, a diferencia de la nativa, el rendimiento de estas aplicaciones suele ser algo inferior, ¿vale? Porque el contenido web tiene que ejecutarse dentro de ese contenedor, ¿vale? Aún así, es una solución que se utiliza muchísimo, ¿vale? Porque permite lanzar productos bastante más rápido, con un coste bastante más bajo y puedes llegar a más usuarios. ¿Vale? Si tuvierais que lanzar, por ejemplo, una aplicación ahora muy rápido para testearla y con poco presupuesto, ¿qué haríais? ¿Una web, o sea, una nativa o una híbrida?
Una híbrida. Aquí vemos las diferencias principales. Esto es porque antes de pensar en nuestra estrategia de diseño, yo tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Una aplicación, ¿cuál es mi objetivo? ¿Un alto rendimiento? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿No? Pues aquí una tabla rápida comparativa para tomar ese tipo de decisiones. Y luego está el diseño web responsive, ¿vale? Que es el enfoque que se utiliza actualmente para crear webs que se adapten a cualquier dispositivo. Supongo que ya conocéis este término, lo hemos mencionado en alguna de las clases, pero bueno, por si acaso alguno no lo conoce, a diferencia de los modelos anteriores que hablábamos de web mobile, aquí solo existe una única versión del sitio, solo hay una única URL. No es que haya una adaptada para cada dispositivo, hay una URL. Por lo tanto, hay que mantener una URL, ¿vale? La clave está en el CSS, que permite que el contenido se reorganice automáticamente según el tamaño de la pantalla, ¿vale? Y entonces adaptamos la pantalla, así es un ordenador, un iPad, un teléfono móvil. Esto significa que el coste y el mantenimiento es mucho más fácil, ¿no? ¿Y qué pasa con la experiencia del usuario? Que es mucho más coherente, podemos tenerla multidispositivo para todos los dispositivos igual, misma web, mismo contenido, pero adaptado para cada pantalla, ¿no? Antes teníamos dos webs y ahora tenemos una sola. ¿Vemos la diferencia? Vale, este es la publicación de una web dinámica, ¿vale? Que es un punto intermedio entre la web mobile y el diseño responsive, ¿vale? Aquí lo que tenemos es, también tenemos una única URL, igual que en responsive, que acabamos de ver ahora, ¿no? Pero hay una diferencia importante. En lugar de adaptar el contenido con CSS, ¿vale? En el navegador, es el servidor quien decide qué versión enviar según el dispositivo que se esté utilizando. ¿Vale? Es decir, que hacemos desde el ordenador, el servidor envía una versión más completa. Si hacemos desde el móvil, envía una versión más ligera y optimizada para ese dispositivo, ¿no? Si hacemos desde el dispositivo que sea, lo reconoce el sistema. La ventaja es que se mantiene una única URL y se puede personalizar mucho la experiencia, ¿vale? ¿Qué inconveniente creéis que tiene? ¿Qué pensáis que tiene como inconveniente? Que es mucho más complejo de desarrollar y de mantener. Alto coste, muchas versiones. Hay que gestionar diferentes versiones del código desde el servidor. Ainhoa, muy bien. Eso es. Si no, todo el mundo haría una publicación de web dinámica, no haría responsive. Este es el inconveniente. ¿Puede interesaros en algún momento? Claro que sí. Pero bueno, hay que saber qué inconveniente puede tener para nosotros, ¿no? El concepto de multicanal, no sé si lo habéis escuchado, pero se refiere a cómo las personas interactúan con una marca a través de diferentes dispositivos y canales. No usamos un único dispositivo, sino que hemos dicho que a lo largo del día hemos utilizado varios dispositivos, ¿no? Dependiendo del momento. Por ejemplo, aquí podemos ver como un producto desde el móvil, ¿vale? Yo he visto un producto, un vestido que me ha encantado en la aplicación de Zara desde mi móvil. Pero luego he querido ir a la tienda física, porque me lo he querido probar, porque no estoy segura de mi talla, entonces he ido a probármelo. Pero no lo he comprado, solo he ido a probarme la talla, porque había una cola para comprar tremenda. Y he vuelto a casa, y para hacer la compra la he hecho desde el ordenador, no desde el móvil. Porque es que desde el ordenador, para meter los datos de la tarjeta y todo, a mí me gusta más. ¿Alguno de vosotros ha hecho esto? ¿Sí? Pues todo este recorrido es una única experiencia. Mira, Ainhoa mira opciones en el teléfono, pero compra en el PC. Esto es muy normal.
Y en muchos casos incluso hay un intermedio físico de querer ver el producto en tamaño real. Probarme la zapatilla porque no sé bien mi talla. No quiero pedir dos y luego devolverla. Pero hay más ofertas online. Pues todo esto es una única experiencia, ¿vale? Pero es una única experiencia que pasa por múltiples canales, ¿vale? De hecho, la mayoría de los usuarios utilizan varios dispositivos de una forma secuencial cuando compran online, ¿vale? Hay gente que no, pero muchos usuarios lo hacemos. Me incluyo porque yo lo hago. Así que este es un reto como diseñadores, conseguir que la experiencia sea fluida en este cambio de dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, a mí que lo meta en mi cesta del móvil, pero luego me salga en mi cesta del ordenador del PC, me resulta muy cómodo, ¿no? Porque estoy continuando mi experiencia. ¿Os pasa que alguna vez esto no se guarda cuando lo utilizas en el móvil y en el ordenador? Sí, yo alguna vez también he desistido porque eso es frustrante. A mí antes también me pasaba más que ahora porque hoy en día yo creo que ha mejorado mucho y ya casi todos actualizan su experiencia para mejorarla. Bueno, esto de aquí son lo que llamamos los micromomentos, ¿vale? A ver, espérate. Por ejemplo, el Apple Watch te muestra las notificaciones y tiene una opción para verla a detalle en el celular y cuando desbloqueas ya muestra enseguida el detalle. Pues muy interesante. Ha cambiado un montón nuestra manera de interactuar también con las notificaciones en los relojes, ¿no? Las webs de vuelos son terribles, totalmente, Ainhoa. Pues quedaros con todos esos ejemplos terribles para que vosotros como diseñadores no los hagáis, ¿vale? Se aprende más de lo que nos molesta que a lo mejor de fijarnos en los buenos ejemplos, porque los buenos ejemplos que usamos a diario pasan desapercibidos, porque los buenos diseños muchas veces pasan desapercibidos. Los micromomentos son pequeños instantes muy breves en los que el usuario toma decisiones o realiza acciones importantes, ¿vale? Suelen ocurrir cuando tenemos una necesidad inmediata. Por ejemplo, tenemos una necesidad inmediata y cogemos el móvil para resolverla. Google identifica cuatro tipos principales de micromomentos. El primero es quiero saber, ¿vale? I want to know moments, que es cuando buscamos información o respuestas rápidas. ¿Cuándo os ha pasado a vosotros que estáis en una cafetería hablando con un amigo, estáis hablando en una conversación? No, es que yo quiero saber ese monumento de qué año fue y lo quiero saber ahora y lo buscáis, ti, 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 y buscáis esa información rápidamente, ¿no? El segundo es el I want to go moments, el quiero ir, cuando buscamos un lugar o algo cercano. Yo cojo mi móvil, busco en Google Maps, cafeterías cerca de mí, porque quiero saber dónde quiero ir. Yo sé que quiero ir a una cafetería, pero no sé a dónde tengo que ir, ¿no? El tercero es el quiero hacer, cuando necesitamos aprender a hacer algo, ¿vale? I want to do moments. Si os ocurre ideas de want to do, pues por ejemplo, quiero hacer pan casero y quiero aprender cómo hacerlo y busco cómo hago el pan casero. I want to do. Quiero hacer eso y busco información. Y el cuarto es quiero comprar. I want to buy moments, ¿vale? Cuando ya estamos listos para tomar una decisión que queremos comprar algo. Pues estos pequeños momentos son clave porque ocurren justo cuando la atención del usuario está en su punto más alto. Realmente el usuario tiene un interés muy alto. Por eso nosotros como diseñadores tenemos que facilitar que el usuario encuentre lo que necesita de forma rápida y sencilla para estos momentos. Y cuando diseñamos, pensar en este momento. ¿Qué momento estoy diseñando? ¿Estoy diseñando un momento de I want to go? ¿Estoy diseñando para un I want to do? ¿Para qué estoy diseñando? ¿Qué estoy resolviendo? ¿Vale? Al cocinar, ¿cómo hacer la receta? Lo hago yo también todo el tiempo. Bueno, y aquí
es lo del dual screen. ¿Cuántos de vosotros utilizáis múltiples pantallas? ¿O el concepto de dual screen lo conocéis? ¿No lo conocéis? ¿Es nuevo este concepto? Vale. Pues por ejemplo, estamos viendo la televisión y ¿cuántos de vosotros, mientras veis una serie o una televisión, miráis a la vez el móvil? Totalmente, Ainhoa, no es saludable. Estás intentando quitártelo, Melissa. Yo también estoy intentando quitarme esos momentos porque generan que no nos enfoquemos en nada, ¿no? Pero tenemos que pensar que muchos de nuestros usuarios tienen momentos de dual screen, ¿vale? La mayoría de los usuarios no presta atención a una única pantalla, sino que divide la atención entre varias pantallas, ¿vale? Esto es peligroso también. Y esto también cambia mucho en cómo consumimos la información y cómo consumimos contenido, ¿vale? Depende de lo interesante que estás viendo, pero yo a veces, por ejemplo, dos pantallas me viene bien cuando estoy teniendo una reunión, en una veo caras de la gente y en otra te veo la presentación, ¿no? Todo este dual screen puede tener momentos positivos, momentos negativos, pero hay que pensar que es una opción o un recurso que se hace, ¿vale? Que el otro día leíste que muchos de los guiones de las series los hacen pensando en este dual screen para que no dependa de que 100% la atención. De hecho, muchas tramas hoy en día puedes seguir mirando el móvil porque tienen otra velocidad totalmente. Es increíble. No deberíamos hacer esto, deberíamos centrarnos en una cosa, pero hay en momentos que este dual screen puede tener beneficios, como por ejemplo en el trabajo a mí tener una doble pantalla me resulta súper útil, ¿vale? Porque veo mejor la información. Pues no me resulta igual cuando estoy leyendo y utilizando en Excel las doble pantalla que cuando tengo que pasar de pantalla. No sé si a vosotros os pasa, pero bueno, que puede haber momentos positivos, ¿no? Pero sobre todo, lo que quiero que os quedéis con una cosa muy importante en la sesión de hoy. Que si os quedáis con esta idea es que diseñar es responder para el momento adecuado, ¿vale? Diseñar no es solo hacer interfaces bonitas, es entender qué va a hacer vuestro usuario. ¿Va a utilizar una dual screen? ¿Para qué le estoy ayudando? ¿En qué qué necesita? ¿Desde qué dispositivo creo que mi usuario se va a conectar? ¿Qué contexto tiene? ¿Vale? Y desde ahí resolver el problema. Mira, por ejemplo, Daniel usa Figma en el PC y luego ve en el celular el mockup. Yo también hago mucho eso, Daniel. Es muy, muy útil. ¿Vale? Así que hay que tener esto en cuenta. Y quería preguntaros, pensad en un momento reciente en el que hayáis tenido que hacer algo rápido con el teléfono, ¿vale? ¿Qué esperabais que pasara al abrir la web o aplicación? Normalmente, ¿qué expectativas tenéis? Una palabra que os venga a la cabeza. Yo pienso en que sea rápido, claro, intuitivo, que sea accesible. Si os ocurre alguna palabra más, agilidad, rapidez, totalmente. Estructura, muy buena. Yo también muchas veces espero no tener que dar mis datos, que sea sencillo, ¿no? Pues vamos a ver cuando interactuamos que cuando una persona interactúa con un dispositivo, ¿no? ¿Habéis oído hablar del Natural User Interface? El no tener que poner el número de teléfono totalmente. Se necesita para todo hoy en día. Pues las Natural User Interface o NUI buscan que la interacción con la tecnología sea lo más natural posible, ¿no? Eso lo hablamos desde el inicio de la asignatura. Y que no tengamos que aprender a usarla. ¿Qué espero yo de la web? No tener que aprender a usarla. No quiero aprender a utilizar la web de cada persona que diseña una web, ¿no? Quiero usarla.
Entonces, en lugar del teclado o ratón, usamos formas de comunicación cada vez más humanas, ¿no? La voz, ¿vale? Como cuando hablamos con asistentes como Alexa o Siri o incluso a ChatGPT se lo dictas por habla, como si hablaras con un amigo. Los gestos, como mover las manos para tocar la pantalla, ¿no? La mirada, ¿vale? Hay sistemas que detectan dónde estamos mirando, si miro para la izquierda, a la derecha, arriba, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos que hacer, ¿no? Es eliminar la fricción, ¿vale? Para que no haya barreras entre el usuario y la tecnología, ¿vale? ¿Habéis utilizado o le habéis hablado alguna vez a vuestro móvil como si fuera otra persona? ¿Sí o no? A ChatGPT, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pues fíjate si la interacción natural está llegando con la tecnología tan cercana que ya les hablamos como si fueran personas, que es increíble. Pues, ¿qué es lo más difícil de diseño para varios dispositivos? Se me ocurre a mí la coherencia visual, la fluidez de uso, entender el contexto. ¿Se os ocurre algo? Esto es una reflexión muy, muy interesante. ¿Se os ocurre algo de difícil para el diseño multidispositivo? Entender qué va a hacer en cada dispositivo, totalmente. Proporciones, el contexto. Es muy difícil saber tu usuario todo su contexto todo el rato. Garantizar la experiencia en diferentes dispositivos. No lo podemos garantizar. No vamos a hacer un diseño completamente perfecto para todos los usuarios. Es muy difícil. ¿Vale? Entonces, imaginad que tenéis que diseñar una aplicación que funcione igual de bien en móvil, en tablet, en el ordenador. ¿Por dónde empezaríais? ¿Por el dispositivo, por el usuario o por el contenido? ¿Qué creéis? ¿Usuario? Pues en el caso del multidispositivo, hay que empezar por los tres a la vez, porque hay que analizar el usuario en ese contexto específico. Si yo me diseño una persona, un usuario, pero no pienso en que yo voy a hacer un diseño móvil, exclusivamente móvil, porque mi objetivo es únicamente móvil, pues estoy diseñando una aplicación, ya voy dirigida en analizar el usuario y el contexto y el dispositivo desde esa línea. Entonces, estas tres ramas tienen que empezar muy a la par. ¿Cuál primero? El usuario siempre está en el centro en UX, como habéis dicho, el usuario va en el centro, pero empezamos muy paralelas, de la mano, no es una luego la otra, es en paralelo, ¿vale? Bueno, y esto ya me habéis respondido todos antes, pero quiero empezar algo en un dispositivo y lo ha acabado en otro, ¿no? Hemos dicho que prácticamente todos aquí. Pues todo lo que hemos estado hablando y habéis dicho se resume en tres pilares fundamentales: el dispositivo, el usuario y el contexto, ¿vale? Es decir, dónde ocurre la interacción, ¿vale? Quién es la persona que está utilizando este producto y en qué situación lo está usando, ¿no? Si falla uno de estos tres pilares, la experiencia se rompe. Entonces, hay que tener en cuenta esos tres pilares. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de las estrategias para diseñar para el multidispositivo, ¿vale? También
La semana que viene hablaremos de la estrategia y corregiremos la actividad 2 que está pendiente de corregir. Y nada, dudas, preguntas que tenéis de lo que hemos visto hoy. Por favor, también quería deciros que yo después de las sesiones intento abrir el foro dinámico para continuar un poco debatiendo sobre la sesión. Os invito por favor a participar para continuar el aprendizaje también fuera offline de aquí. Así que nada, luego pondré un foro dinámico y espero que participéis. Pues si está todo claro. mm, Vale, la microinteracción debe estar basada en algún principio de Disney. No tiene por qué estar basada en un principio de Disney. Buena pregunta, José Alejandro, pero prácticamente todas las microinteracciones parten de una de esas. A lo mejor con una evolución, pero en su origen básico, los 12 principios de Disney prácticamente cubrirían todo, ¿vale? Pero no os estoy pidiendo que me digáis, mi microinteracción es este principio de Disney. No tendríais por qué hacer eso, ¿vale? Aún no ha pasado el plazo de entrega a la actividad 2. No sé cuándo acaba. Creo que en el calendario ponía de corregirla la semana que viene, pero no me acuerdo la fecha exacta de memoria. Lo revisaré, evidentemente, si no ha habido el plazo de entrega. Me esperaré al plazo es el 27 de mayo. Pues por supuesto, me espero el 27 de mayo. Es que en el calendario, como se han desajustado cosas de la plataforma, tengo que mirar el mío físico, el correcto por no desestabilizar. Pues me esperaré a la fecha final para corregir la actividad 2, por supuesto. Y de todas formas, si tenéis dudas, tenemos el foro para hablar de ello y a ver si podemos estar ya corregida esta semana y podéis ver las notas de la actividad 1, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, aquí estaré para resolveros. Lo siento por los problemas técnicos y yo estoy aquí para intentar ayudar a solventarlo lo antes posible o acompañaros de otra manera. Nada, que vaya muy bien la semana y hablamos pronto.